La lluvia azotaba el cristal de la ventana como si el cielo de San Sebastián se hubiera roto en pedazos, y yo, Rocío, apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos palidecían. No vayas, Rocío, mi padre es un lobo disfrazado de cordero, me había advertido Silvia esa mañana por teléfono, su voz temblando como las hojas de los plátanos en la parte vieja, pero yo ya había prometido ir a esa granja en las afueras, sola, sin ella. Y entonces el mensaje de su padre llegó como un trueno: ven, hija. Hay algo que necesito contarte sobre Silvia que ella nunca te dirá. Me llamo Rocío, tengo 25 años y vivo en el corazón de San Sebastián, donde el mar Cantábrico besa las playas de la Concha con una furia que a veces me recuerda a mis propios sentimientos reprimidos. Crecí en un barrio obrero de Gros, entre el olor a pinchos fritos y el eco de las risas en las tabernas, hija de una madre soltera que limpiaba casas en el centro para que yo pudiera estudiar bellas artes en la universidad. Siempre fui la chica callada, la que dibujaba retratos de mujeres en sus cuadernos mientras las demás hablaban de chicos en el instituto. Pero Silvia. ¡Ay, Silvia! La conocí a los 18 en una fiesta de San Fermín que habíamos escapado de Pamplona para celebrar aquí, en nuestra ciudad. Ella era la luz rubia que iluminaba las sombras de mi alma, 24 años, ojos verdes como el musgo de los montes Urgul, cabello corto que le caía en mechones rebeldes sobre la frente, y una risa que sonaba a olas rompiendo en Zurriola. Hija de un viudo vasco terco, dueño de una pequeña granja en las colinas de Usurbil, a media hora de San Sebastián, Silvia estudiaba literatura en la UPV y soñaba con escribir novelas sobre amores prohibidos, como los de las escritoras que tanto admiraba, desde Almodóvar hasta las poetas lesbianas del exilio. Nuestra amistad fue instantánea, un lazo tejido con confidencias susurradas en los bancos de la playa al amanecer, después de noches bailando en los bares del agro compartíamos todo, los sueños de escapar de la rutina vasca, las broncas con nuestras familias, incluso los secretos más oscuros. O eso creía yo. Porque yo, Rocío, llevaba años ocultando un fuego que ardía en mi pecho cada vez que la veía. La amaba, no como a una amiga, sino con la pasión de un pintor ante su musa, con el deseo de trazar cada curva de su silueta en mis lienzos. Pero en el País Vasco, donde la tradición pesa como las nieblas del otoño, confesar eso significaba romper un tabú que podía destrozar no solo nuestra amistad, sino su mundo familiar. Su padre, Javier, era un hombre de 55 años, ancho de hombros, con barba gris y manos callosas de años ordeñando vacas y cultivando patatas en esa granja que había heredado de su abuelo. Viudo desde que la madre de Silvia muriera de cáncer cuando ella tenía 10, Javier era el pilar estoico, el que hablaba poco pero actuaba con la fuerza de las tormentas atlánticas. Lo respetaba e incluso lo admiraba por cómo había criado a Silvia sola, llevándola a misas en la Catedral del Buen Pastor y enseñándole a respetar la tierra vasca. Pero Silvia siempre me decía: mi aita es un muro, Rocío. No entiende nada que no sea el euskera y el trabajo. Por eso, cuando recibí esa llamada de Javier hace una semana, mi corazón dio un vuelco. Rocío, niña, necesito que vengas a la granja. Solo tú. Silvia está en Bilbao con unos amigos, pero hay algo que debo decirte sobre ella. Es importante. Su voz era grave como el tañido de las campanas de Santa María, y no pude negarme. Le dije a Silvia que iba a visitar a una tía en Hernani, una mentira que me quemaba la lengua como el chacol agrio. Conduje mi viejo Seat Ibiza por la A8, dejando atrás las luces de San Sebastián que parpadeaban como estrellas caídas en el mar, y subí hacia las colinas verdes de Guipúzcoa, donde la granja de Javier se erguía como un bastión contra el viento. Llegué al atardecer, cuando el sol teñía los prados de oro y las ovejas balaban en la distancia. Javier me esperaba en el porche de la casa de piedra, con una chapela ladeada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules, surcados de arrugas como mapas de ríos secos. Rocío. Bienvenida, ama, me dijo en un euskera suave mezclado con castellano, abrazándome con fuerza oliente a heno y tierra húmeda. Era la primera vez que iba sola, siempre habíamos ido juntas, Silvia y yo, riendo mientras ayudábamos a recoger huevos o paseábamos por los senderos hasta el río Oria. Pero ahora, el silencio de la granja me envolvía como una manta pesada. Pasa, pasa. He preparado un cocido como el que te gusta, añadió, y su gesto cálido me desarmó. Cenamos en la cocina de techos bajos, iluminada por una lámpara de aceite que parpadeaba sombras en las vigas de madera. Hablamos de todo y de nada,
del tiempo caprichoso de la costa, de los toros que ya no corrían en San Sebastián por las protestas animalistas, de cómo la Icastola había cambiado desde que Silvia era niña. Reímos cuando contó anécdotas de su juventud, como aquella vez que se emborrachó en la Tamborrada y acabó durmiendo en la playa de Ondarreta. «Eres como una hija para mí, Rocío», me dijo de repente, posando su mano áspera sobre la mía. «Por eso te pedí que vinieras. Silvia. Ella te necesita más de lo que crees». Aquella noche, mientras yacía en la habitación de invitados, con el aroma a lavanda de las sábanas y el ulular de un búho lejano, no pude dormir. El peso de mi secreto me aplastaba, amaba a Silvia con una intensidad que me aterrorizaba. Recordé la vez que en una noche de verano, nos besamos en la oscuridad de mi piso, un roce fugaz de labios que atribuimos al vino y al calor, pero que para mí fue el inicio de un incendio. ¿Y si Javier lo sabía? ¿Era eso lo que quería contarme? Al amanecer salí a los prados, donde la niebla se arremolinaba como fantasmas. Javier ya estaba ordeñando, su silueta recortada contra el establo rojo. Me uní a él, arrodillándome en la paja húmeda, y por primera vez, disfrutamos de un silencio cómplice. «La granja es mi vida», Rocío murmuró mientras la leche llenaba el cubo con un chorro rítmico. «Pero Silvia. Ella quiere volar lejos de aquí. Y yo temo que se rompa las alas». Sus palabras me calaron hondo y por un momento me olvidé de mis propios miedos. Pasamos el día así, parando una cerca rota, recolectando manzanas silvestres para hacer sidra, y compartiendo historias bajo el roble centenario. Reíamos como viejos amigos y sí, disfrutamos mucho en esa pureza simple de la tierra vasca que une a las personas sin palabras innecesarias. Pero al segundo día, el teléfono vibró en mi bolsillo como una serpiente. Era Silvia. «Rocío, ¿dónde estás? Mi aita me dijo que viniste a la granja. ¿Por qué me mentiste?» Su voz era un filo, y supe que la tormenta acababa de empezar. Colgué el teléfono con las manos temblando, el eco de la voz de Silvia resonando en mis oídos como el rugido de las olas en el faro de San Sebastián. Javier, que estaba cortando leña cerca del porche, levantó la vista con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. «¿Era ella?», preguntó, dejando caer el hacha con un tut sordo en la tierra. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. «Sí, lo sabe todo. Viene para acá». Él suspiró pasándose una mano por la barba, y por primera vez vi en él no al padre fuerte, sino al hombre vulnerable que cargaba el peso de años de silencios. «Bien. Era hora de que habláramos los tres. Pero Rocío, prométeme que no te irás antes de escuchar lo que tengo que decir». Silvia llegó esa tarde en su ciclomotor destartalado, el motor tosiendo como un fumador empedernido en las cuestas de Usurbil. Aparcó frente a la casa con un chirrido de grava, y bajó de un salto, su vestido veraniego ondeando como una bandera de tregua falsa. Tenía el rostro encendido, las mejillas rojas no solo por el viento, sino por una furia que le hacía brillar los ojos verdes como esmeraldas talladas. «Rocío. ¿Qué demonios haces aquí sola con mi aita? ¿Y por qué me mentiste como a una niña?» Su voz cortó el aire y yo me quedé paralizada junto al pozo con un balde de agua en las manos que se me resbalaba lentamente. Javier salió de la casa secándose las manos en el delantal y trató de interponerse. «Silvia, ama, cálmate. Rocío vino porque se lo pedí yo. Hay cosas que debemos aclarar». Pero ella no escuchaba. Se lanzó hacia mí como una tormenta vasca, agarrándome del brazo con fuerza sorprendente para su complexión delgada. «Dime la verdad. ¿Es por dinero? ¿Te prometió algo a cambio de...?» «¿De qué? ¿De consolarlo en su soledad?» Sus palabras me golpearon como bofetadas, y el balde cayó al suelo, salpicándonos a ambas con agua fría. «¿De qué hablas, Silvia? Tu padre me invitó para hablar de ti. Para ayudarte, no para...» No pude terminar. La incredulidad en su mirada se transformó en algo peor, traición. «¿Ayudarme? ¿Viniendo a hurtadillas a su granja? ¿Pasando noches aquí mientras yo estoy en Bilbao pensando en ti? Eres mi mejor amiga, Rocío, o eso creía. Y ahora esto. ¿Flirteando con mi aita como si fuera una viuda en busca de un hombre?» Lágrimas de rabia le surcaban el rostro, y yo sentí que mi mundo se desmoronaba. Flirtear con Javier, un hombre que veía como a un padre.
La idea era tan absurda que casi me río, pero el dolor en su voz me ahogó la risa en la garganta. Javier intervino entonces, su voz firme como el roble que nos cobijaba. Basta, Silvia. Rocío no ha hecho nada malo. Siéntate las dos. Hay una historia que debéis conocer. La arrastró hacia la cocina, y yo la seguí en silencio, el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor en la semana grande. Nos sentamos a la mesa de roble macizo, donde aún quedaban restos del pan con tomate del desayuno. Javier sirvió 3 vasos de chacoli, el vino blanco espumoso que picaba en la lengua como la verdad. Vuestra madre, Silvia. No murió solo de cáncer, empezó, su voz quebrándose por primera vez. Antes de eso, hubo un secreto. Ella y yo. No éramos lo que parecíamos. Silvia se tensó, sus dedos blancos alrededor del vaso. ¿Qué quieres decir, Aita? ¿Otro hombre? ¿Una aventura? Él negó con la cabeza, los ojos fijos en el suelo. No, hija. Tu madre amaba a las mujeres. Como tú. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Silvia palideció, su rostro convirtiéndose en una máscara de shock. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso de mí? Nadie lo sabe. Yo la miré, mi secreto ardiendo en el pecho. Sabía de su orientación desde aquella noche en mi piso, cuando me confesó entre sollozos que había besado a una compañera de clase en Donostia y que el miedo la paralizaba. Pero nunca le dije que yo sentía lo mismo, que ese beso fugaz entre nosotras había sido mi despertar. Javier continuó su relato fluyendo como un río desbordado. Tu madre tuvo una amante en su juventud, aquí en la granja. Una vecina, Maite, que se fue a Francia durante la dictadura. Cuando se enteró del embarazo, tú, Silvia, decidió quedarse conmigo por amor a ti, no por mí. Fingimos un matrimonio, pero yo lo sabía todo. La amaba como amigo, como compañero de vida. Y cuando ella murió juré protegerte de los juicios de este pueblo, donde el euskera se habla con orgullo pero los amores diferentes se susurran en las sombras. Silvia se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás con estrépito. Mentiras. ¿Por qué ahora? ¿Para justificar que envías a Rocío aquí a espiarme? Sus ojos se volvieron hacia mí, acusadores. ¿Y tú, lo sabías? ¿Por eso viniste? ¿Para traicionarme con él? El dolor en su voz me partió el alma. No, Silvia. Vine porque te amo. No a tu padre, sino a ti. Desde siempre. Las palabras salieron de mí como un torrente, liberando años de contención. Javier nos miró, una sonrisa triste en los labios. Por eso la invité, Rocío. Sabía lo que sentías por mi hija. Lo vi en tus ojos la primera vez que vinisteis juntas. Y quería decirte que si ella te ama de vuelta, yo os bendeciré. Pero hay un conflicto mayor, la familia de Maite ha vuelto al pueblo. Quieren la granja alegando que tu madre les prometió algo. Y Silvia, hija, si luchas por esto saldrá todo a la luz. Aquella revelación nos dejó mudas. Silvia se derrumbó en la silla, sollozando, y yo extendí la mano hacia ella, pero la retiró como si quemara. Déjame sola, murmuró, saliendo hacia la noche. La seguí con la mirada, el corazón en un puño, mientras Javier me ponía una mano en el hombro. Dale tiempo, Rocío. El amor en esta tierra es como el mar, a veces arrasa, pero siempre vuelve a la orilla. Pasaron 2 días de agonía en la granja. Silvia se encerró en su habitación, saliendo solo para caminar por los prados con la mirada perdida. Yo ayudaba a Javier en silencio ordeñando, cocinando marmitaco con bonito fresco del mercado de San Sebastián, pero cada mirada suya era un recordatorio de la brecha que se había abierto. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo, oí sollozos tras su puerta. Entré sin llamar, encontrándola acurrucada en la cama, abrazando una foto vieja de su madre. Rocío. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Me amas? Su voz era un hilo frágil. Me arrodillé a su lado, tomando su mano fría. Sí, con todo mi ser. Pero si me odias por venir aquí, me iré. Ella me miró, lágrimas brillando. No te odio. Tengo miedo. Miedo de que mi Aita nos rechace,
de que el pueblo nos señale como a esas mujeres de las historias que leo. Nos abrazamos entonces, un abrazo tembloroso que olía a sal y a promesas rotas, pero el conflicto latía debajo, la amenaza de la familia de Maite, que Javier había recibido una carta formal exigiendo la herencia. Al amanecer, Silvia bajó a la cocina, con ojeras pero decidida. Hablemos con Aita. Juntos. Fue el inicio de una tregua frágil, pero el destino tenía otros planes. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba a través de las nubes, pintando los prados de la granja con tonos dorados que recordaban los lienzos impresionistas que tanto amaba pintar. Silvia y yo nos sentamos con Javier en el porche, cada una a un lado de la mesa de madera astillada, con tazas de café humeante entre las manos. El aire olía a hierba mojada y a pan recién horneado, pero la tensión era palpable, como la calma antes de una galerna en el Cantábrico. Javier, con su habitual estoicismo vasco, desplegó la carta sobre la mesa, un papel amarillento con membrete legal de un abogado de San Sebastián. La familia de Maite reclama la mitad de la granja, explicó, su voz ronca por la emoción contenida. Dicen que tu madre firmó un documento en los 70, prometiendo la tierra a cambio de que Maite se quedara en silencio sobre su relación. Pero era una mentira, tu madre no podía ceder nada sin mi firma, y nunca lo hizo. Ahora, con Maite muerta y sus hijos de vuelta del exilio francés, quieren venganza. ¡Oh, dinero! Silvia apretó mi mano bajo la mesa, un gesto secreto que me dio fuerzas. Aita, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué cargar con esto solo? Él la miró con ojos que brillaban de lágrimas no derramadas. Porque te quería proteger, hija. En este país, donde la memoria de la guerra civil aún sangra en las fiestas de los pueblos, los secretos como el de tu madre podían destruirnos. Yo amaba a tu madre como a una hermana, y a Maite la respetaba. Pero si salgo a la luz con esto, el pueblo hablará, el viudo que fingió un matrimonio por una lesbiana. ¿Y vosotros dos? Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas, y por un segundo, temí que el muro se alzara de nuevo. Pero en lugar de eso, sonrió débilmente. Si os amáis, defendedlo. Yo os respaldaré. Aquellas palabras fueron un bálsamo, pero también una sentencia. Decidimos enfrentar a la familia de Maite. Silvia, con su fuego literario, redactó una respuesta firme, citando leyes de herencia vasca y el Código Civil español, mientras yo contactaba a un amigo abogado en Donostia que nos debía un favor de la universidad. Pasamos los días siguientes en una danza de emociones, mañanas trabajando en la granja, donde Silvia y yo robábamos besos furtivos detrás del establo, sus labios suaves como pétalos de margarita contra los míos, llenos de la dulzura salada del mar. Tardes discutiendo estrategias con Javier, cuya sabiduría campesina se mezclaba con anécdotas de la transición democrática, cuando los vascos luchaban por su identidad en las calles empedradas de San Sebastián. Disfrutábamos mucho los tres en esos momentos de unión, cocinando paella con conejo y judías verdes, escuchando Chalaparta en la radio local, o simplemente sentados bajo el roble, contemplando las colinas donde el euskera se entretejía con el castellano como hilos de un tapiz. Pero el idilio se rompió una noche de tormenta. La lluvia caía en cortinas grises, azotando los cristales como dedos furiosos, cuando un coche negro se detuvo frente a la casa. De él bajaron dos hombres y una mujer de mediana edad, los hermanos de Maite con rostros endurecidos por años de resentimiento. La mujer, Itziar, era la viva imagen de una madrastra de cuento cruel, cabello gris recogido en un moño severo, ojos negros como el betún, y una bufanda roja que ondeaba como una bandera de guerra. Javier Echevarría, hemos venido a hablar de la deuda, espetó al entrar sin invitación, goteando agua en el suelo de baldosa. Silvia y yo nos pusimos en pie, pero Javier las invitó a sentarse con una cortesía gélida. No hay deuda, Itziar. Vuestra madre y la mía fueron amigas, nada más. El documento es falso. La discusión estalló como pólvora. Itziar acusó a Javier de hipócrita, de haber silenciado a Maite durante la dictadura para quedarse con la tierra. Mi madre sufrió por amor a esa mujer, y tú la dejaste morir en vergüenza, gritó, y Silvia, defendiendo a su padre, saltó, basta de mentiras. Mi ama amó libremente y esta granja es nuestra herencia, no un trofeo de venganza. Yo intenté mediar, pero Itziar me miró con desprecio. ¿Y tú quién eres? ¿La nueva amante de la hija? ¿Otro secreto sucio en esta familia? Sus palabras fueron un puñal, y Silvia se interpuso, roja de ira.
Rocío es mi amor, sí. Y no lo ocultaremos más. El silencio que siguió fue letal. Los visitantes se fueron prometiendo acciones legales, pero el daño estaba hecho, la noticia se esparciría por Usurbil como el humo de una hoguera en la noche de San Juan. Aquella confrontación nos unió más, a Silvia y a mí. En la quietud post-tormenta nos refugiamos en su habitación, donde el olor a madera vieja y a su perfume de lavanda me envolvió. Te amo, Rocío, susurró ella, trazando mi rostro con los dedos. Pero tengo miedo de perderlo todo, la granja, a mi Aita, a ti. Le conté entonces mi propio secreto, el más profundo, como, en mi infancia, había visto a mi madre llorar por una mujer que la dejó por un hombre, y como eso me había hecho jurar silencio sobre mis sentimientos. Nos besamos con la ternura de quien ha sobrevivido a una batalla, un beso que hablaba de promesas y miedos compartidos. Pero al día siguiente llegó la traición que no esperábamos. Silvia recibió una llamada de su prima en San Sebastián, rumores en el pueblo. Alguien había visto a Javier con Maite en los 70, no como amigos, sino en un encuentro romántico. ¿Es verdad, Aita?, le preguntó ella esa noche con voz quebrada. Javier palideció. No, hija. Pero... Hubo un momento, una confusión. Maite me besó una vez, borracha, y yo la rechacé. Tu madre lo supo y lo perdonó. Pero si sale, nos destruirá. Silvia me miró, duda en los ojos. ¿Me has mentido tú también, Rocío? ¿Sabías esto? La semilla de la desconfianza se plantó, y aunque negué, el daño era invisible pero profundo. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas y sombras en la granja, como si la niebla perenne del País Vasco se hubiera colado en nuestras almas. Silvia se distanció no con palabras duras, sino con silencios que dolían más que gritos, comía aparte, paseaba sola por los senderos hasta el río, donde Eloria murmuraba secretos que yo no podía oír. Intenté acercarme dejando dibujos suyos en su puerta, retratos de su rostro con los ojos cerrados, soñando, pero ella los devolvía sin mirar. Javier, notando la fractura, me llevó aparte una tarde mientras reparábamos el tejado del establo, el martillo resonando como un corazón acelerado. Dale espacio, Rocío. El orgullo vasco es como la sidra, fermenta y explota si se agita. Me contó más sobre su juventud, sobre cómo había conocido a la madre de Silvia en una fiesta de la solidaridad en los 80, cuando ETA aún acechaba en las sombras de San Sebastián, y cómo su matrimonio había sido un pacto de supervivencia en tiempos de plomo. Amé a tu madre como a una igual, no como esposa. Y ahora, veo en vosotras lo mismo, un amor puro pero frágil ante las mentiras del pasado. Pero las mentiras se multiplicaban. El abogado de la familia de Maite envió documentos falsos, una supuesta carta de amor de Javier a Maite, fechada en 1975, que pintaba a mi suegro putativo como un seductor traidor. Silvia la leyó en voz alta una noche, su voz temblando como una hoja en el viento. ¿Es esto verdad, Aita? ¿Nos has usado a todas? Javier juró por la Virgen de Aránzazu que era forgery, pero la duda la carcomía. Y yo, en mi estupidez, cometí el error fatal. Encontré una foto vieja en el ático, Javier joven abrazando a Maite en un baile de la tamborrada, con la madre de Silvia sonriendo al fondo. No dije nada al principio, temiendo avivar el fuego, pero Silvia la descubrió en mi bolsillo mientras lavábamos la ropa. ¿La escondías? ¿Por qué, Rocío? ¿Para protegerme o para encubrirlo? Sus ojos, esos ojos verdes que me habían cautivado, ahora me miraban como a una extraña. Sal de mi vista. No sé quién eres ya. Huyó esa noche montando en su ciclomotor bajo la luna llena que bañaba las colinas en plata, rumbo a San Sebastián. La llamé 100 veces, mensajes que rebotaban como ecos en el vacío. Vuelve, por favor. Te explico todo. Javier y yo pasamos la madrugada en vela, él bebiendo vino tinto de Rioja en silencio, yo dibujando furiosamente en mi cuaderno, garabateando su rostro lloroso hasta que el lápiz se rompió. Al amanecer conduje a la ciudad, el mar a mi izquierda rugiendo acusaciones. La encontré en nuestra playa favorita, Zurriola, sentada en la arena con las rodillas abrazadas, el viento despeinando su cabello rubio. Silvia, empecé, pero ella se volvió, lágrimas surcando su rostro. Dime que no me traicionaste. Que viniste aquí no por lástima, sino por amor. Me arrodillé a su lado, el arena fría calando mis jeans. Te amo desde el primer día, en esa fiesta loca.
Tu padre me invitó para unirnos, no para rompernos. La foto. La encontré por casualidad. Quería decírtelo, pero temí perderte. Hablamos horas, el sol subiendo como un testigo imparcial, confesando miedos profundos, ella, el terror a ser como su madre, condenada al silencio, yo, el pánico a que mi amor fuera visto como un capricho juvenil en una sociedad que aún susurraba marimacho. En las tabernas. Nos besamos allí en la playa pública, un beso salado por lágrimas y mar, desafiando a los surfistas que nos miraban de reojo. Pero el clímax llegó esa tarde, cuando volvimos a la granja. Itziar y sus hermanos esperaban, con un notario y papeles en mano. Hemos probado la falsedad, dijo Itziar con veneno. Pero ahora sabemos vuestro secreto, la hija es como la madre. Renunciad a la granja o lo gritamos en el Enrico Gaztea. Javier se irguió, su figura imponente como un baserritarra de leyenda. Gritad lo que queráis. Esta tierra es nuestra, y nuestro amor también. La confrontación fue brutal, acusaciones volaron como pinchos en una barra abarrotada, revelando que Itziar, en su juventud, había amado a Maite en secreto, y el rencor era por celos no resueltos. Silvia, en un arrebato confesó, Maite amó a mi madre, no a ti. Y yo amo a Rocío, libremente. El caos estalló, Itziar se abalanzó pero Javier la detuvo, y en la lucha un jarrón antiguo se rompió, simbolizando el quiebre de cadenas pasadas. Salieron derrotados prometiendo retirarse, pero el daño emocional nos dejó exhaustos. Silvia y yo nos abrazamos en el porche, mientras Javier nos bendecía con una cruz de madera. Sois mi familia, dijo. Pero la traición final vino de dentro, esa noche Silvia encontró la verdadera carta, oculta por Javier años atrás, admitiendo un beso correspondido con Maite. ¿Por qué Aita sollozó? Él confesó, fue un error de juventud, pero elegí a tu madre. Perdonadme. La confesión de Javier cayó sobre nosotros como la última ola de una galerna, dejando la granja en un silencio sepulcral roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Silvia se retiró a su habitación de nuevo, pero esta vez no me rechazó, me permitió quedarme a su lado, acurrucada en la cama estrecha, mi cabeza en su pecho mientras su corazón latía desbocado. No sé si puedo perdonarlo, Rocío, murmuró en la oscuridad, su aliento cálido contra mi cabello. Todo este tiempo fingiendo ser el padre perfecto, mientras guardaba secretos que nos hieren a todos. Le acaricié la mejilla, sintiendo la humedad de sus lágrimas. El perdón no es debilidad, amor. Es como la tierra aquí, fértil porque ha sido arada por tormentas. Tu Aita nos ama, a su manera torpe y vasca. Hablamos hasta el alba desentrañando las capas de dolor, como el pasado de la dictadura había silenciado no solo voces políticas, sino amores íntimos, como en San Sebastián, ciudad de pinchos y procesiones. Los tabúes aún se ocultaban tras fachadas de piedra caliza. Al día siguiente organizamos una asamblea familiar bajo el roble centenario, donde las raíces se hundían en la tierra como venas de historia. Javier llegó con una caja de madera tallada, reliquia de su abuelo, y sacó no solo la carta incriminatoria, sino diarios de la madre de Silvia. Leed, dijo su voz firme pese al temblor de manos. Las páginas amarillentas hablaban de un amor puro entre ella y Maite, de un matrimonio de conveniencia con Javier que salvó a la familia de la ruina económica posfranquista, y de cómo él había sido el guardián silencioso de su secreto. No fue traición, hija. Fue sacrificio, concluyó, y Silvia, con ojos empañados, lo abrazó por primera vez en días. Te perdono, Aita. Pero prométeme honestidad de ahora en adelante. Yo me uní al abrazo, un círculo de tres que sellaba heridas abiertas. La familia de Maite se retiró días después, avergonzada por la verdad revelada en una mediación en el ayuntamiento de Usurbil. Itziar, en un gesto inesperado, dejó una carta: el rencor me cegó. Que viváis libres, como mi madre soñó. La granja quedó a salvo y con ella, nuestro futuro. Silvia y yo decidimos quedarnos un tiempo allí, transformando el ático en un estudio donde ella escribiría su primera novela, una historia de amores ocultos en el País Vasco, y yo pintaría murales de mujeres fuertes inspirados en nosotras. Javier, rejuvenecido, nos enseñó a hacer queso y diazabal, riendo mientras el humo del ahumadero nos picaba los ojos. Disfrutamos mucho, no solo los dos, sino los tres, en esa comunión con la tierra que nos había visto nacer y renacer. Pero el verdadero clímax emocional llegó en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, cuando volvimos a San Sebastián para la romería.
Caminamos por las calles empedradas de la parte vieja, mano a mano, bajo las guirnaldas de laurel y el tañido de campanas. El pueblo murmuró al principio: mira, las dos chicas. Pero Javier, alzando la voz en la plaza, declaró: mi hija y Rocío son mi orgullo. Amad como queráis, pero vivid con verdad. El aplauso que siguió fue ensordecedor, un eco de la transición que España aún celebra en sus fiestas. Hoy, un año después, Silvia y yo compartimos un piso en el barrio de Egia, con vistas al monte Urgul donde paseamos al atardecer. Su novela se publica el mes que viene, dedicada a las mujeres que amaron en silencio. Javier visita los fines de semana, trayendo cestas de verduras frescas y cuentos de la granja. Hemos sanado, no sin cicatrices, pero con una empatía profunda que nos hace más fuertes. El amor en esta tierra de vientos y mares no es un cuento de hadas, sino una epopeya de conflictos y redenciones. Y yo, Rocío, sé que pase lo que pase, Silvia es mi hogar.